Hola, mi gente bella y amada. ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un placer saludarles nuevamente el día de hoy porque vamos a estar conectados hasta el final durante esta transmisión. La gracia y la bendición del Altísimo te acompaña a ti, a toda tu familia, todos los días aquí en esta tierra. Reciban un cordial saludo de nuestros apóstoles Jorge Cedeño y Aura Villalba de Cedeño. Para iniciar, quiero recordarles que nosotros estamos en el mes de mayo y este mes tiene el nombre de Viviendo por Fe. Por esto vamos a estar leyendo entonces en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 24 al 25. Y señala así: he aquí, con arietes han acometido para tomar la ciudad y va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa del hambre, espada y pestilencia. Ha venido a suceder, Señor, lo que tú dijiste, y aquí que lo estás viendo, oh Yahweh. Y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Respuesta del Padre. Señor le dijo: he aquí, yo soy Yahweh, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y nosotros desde acá podemos decir, en realidad el problema no es el poder de Dios, sino la incredulidad del ser humano. Era una situación bastante difícil que estaba atravesando la nación de Judá. Y allí en la ciudad de Jerusalén estaba ocurriendo esto. Pero antes de juzgar a Jeremías, vamos a describir el momento. Él señalaba algo importantísimo: con arietes han acometido contra esta ciudad. Se estaba refiriendo a Jerusalén. Jerusalén estaba en asedio, estaba siendo sitiada por el ejército babilónico. Un sitio era rodear una ciudad por un ejército, por hombres a caballos, por hombres a pies y también por maquinarias de guerra. Precisamente cuando él dice con arietes han acometido contra esta ciudad, pues el ariete era una maquinaria de guerra. Y el ariete era creado con el objeto de derribar los muros, de derribar las puertas y todas aquellas cosas que impidieran el libre acceso a una ciudad. El ariete consistía en un tronco muy grueso y que en uno de sus extremos él tenía una punta de hierro que tenía forma de carnero, de los cuernos de un carnero. Y durante el asedio se cerraba el agua. Lo primero que hacían era cerrar los canales de agua. Luego se cerraban la entrada y salida de mercancía. Existía que un bloqueo. Y según el capítulo 39 del libro de Jeremías, dice que este asedio comenzó en el año 9 del rey Sedequías y derribaron los muros en el año 11. Comenzó en el año 9 y terminó en el año 11. Lo que pasaba, nosotros podemos imaginarnos lo que estaba sucediendo dentro de esta ciudad, y lo que ocurría allí era angustiante. La gente estaba totalmente desesperada, corría de un lugar para otro. Los soldados desertaban y se unían al ejército enemigo. La enfermedad y la muerte eran el pan de cada día. El único pensamiento persistente que había en las personas que estaban allí era huir a las naciones cercanas para salvar sus propias vidas y las vidas de su familia. Nos relata la palabra también en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, el sitio que le hizo, o el asedio que le hizo Siria a Samaria, que era la capital de Israel. Era tan horrible, tan feo y tan triste lo que estaba pasando, que se relata que el rey estaba caminando alrededor de los muros y una mujer desde arriba le dijo: sálvame, rey. Y el rey le responde y le dice: mujer, si no te puede salvar Yahweh, ¿de qué te voy a salvar yo? Y la mujer le comentaba al rey desde arriba y le decía: Señor, mi vecina ayer me dijo: vamos a comernos a tu hijo y mañana nos comeremos el mío. Yo di mi hijo, mi señor, y nos los comimos. Y ahora, hoy, ella escondió a su hijo.
Y cuenta la historia que cuando el rey escuchó esto, rompió sus vestiduras reales y todo el pueblo alrededor notó que él estaba vestido de cilicio. Y el rey se entristeció por lo que estaba ocurriendo. Por lo que te muestro esto, te señalo esta historia, lo que ocurrió en Samaria, para que entiendas lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén, en el sitio que le tenía Babilonia. La gente comenzaba comiéndose a sus ovejas, luego venía el ganado vacuno, luego los caballos, los asnos, después sus propios hijos, y el hambre imperaba de forma terrorífica en ese sitio, y las enfermedades también. ¿Por qué? Porque nadie podía salir y nadie podía entrar, la gente se escapaba. Y en medio de este panorama tan triste, el Señor le dice a Jeremías, anda y compra una propiedad. Quiero irme un poco más allá. Desde el inicio del capítulo 32, Jeremías dice: yo recibí palabra de Yahweh diciéndome, mira, tu primo va a venir a ti y te va a decir, Anamael va a venir a ti y te va a decir que le compres su tierra, porque a ti te corresponde por derecho. Y efectivamente fue así. El primo se llegó hasta Jeremías y le dijo: Jeremías, tienes que comprarme mi tierra. Y en ese tiempo Jeremías estaba preso porque el rey Sedequías lo tenía preso en el patio de una casa. Y Jeremías dice: bueno, vamos a hacerlo porque ya Dios me habló y yo voy a obedecer la Dios del Padre. Hicieron el negocio, los documentos, y el Señor le dijo a Jeremías: ese documento lo vas a guardar en una vasija de barro para que dure por muchos años. Esa propiedad Jeremías la tenía que comprar cuando la ciudad estaba sitiada, cuando la estaban destruyendo. Pidieron ayuda al ejército de Faraón de Egipto y el ejército no vino, se regresó. Era una ciudad destruida, era una tierra que era propiedad prácticamente en este tiempo, propiedad de enemigos. Y el Señor le dice a Jeremías: cómprala, pero también le señala en el 32:15, le dice: mira, y es que no tan solamente tú vas a comprar, aún se comprarán heredades, casas y viñas en esta tierra. En esta tierra no solamente tú vas a comprar, tienes que hacerlo. Y Jeremías obedientemente fue y lo hizo. Y la situación era difícil. En lugar del Señor decirle a Jeremías: Jeremías, guarda, Jeremías, protege lo que tiene, porque es lo común. Eso es lo que nuestro pensamiento humano hace. En un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad, vamos a guardar. No podemos invertir. El Señor le dijo: Jeremías, invierte. Invierte, Jeremías, y compra. Y entonces, después que Jeremías compró, que cerró el trato con su primo, allí es donde él se presenta delante del Padre y le dice en oración. Él lo alabó, lo glorificó, reconociendo todas las obras de poder realizadas por el Señor desde antes, desde los tiempos de Abraham. Alababa al Padre y le decía: Señor eterno, yo sé que tú eres grande y el favor tuyo siempre ha estado con la nación de Israel. Pero Jeremías le decía: Señor, ahora es distinto. Nuestros enemigos han avanzado mucho, están a punto de tomar la ciudad. Nos están matando de hambre y está imperando la pestilencia. La muerte es lo que nosotros podemos ver aquí, que se pasea en medio nuestro. Y tú me dices a mí que compre un campo, si todos vamos a ser trasladados a Babilonia. ¿Qué voy a comprar yo aquí? Aquí ya no hay nada que hacer. Todo está perdido en esta tierra. Señor, no lo entiendo. Lo que está ocurriendo no lo entiendo. Y así puede estar pasando con tu vida hoy. Tantas cosas están ocurriendo y tú estás considerando por mucho tiempo que todo está perdido, que no hay nada que hacer, que todo está destruido, que no hay esperanza. Piensas ya que en tu matrimonio no hay nada que hacer, que con ese hermano que tienes muchos años sin hablarle, allí no hay nada que hacer. Tú dices: ¿pero qué yo voy a hacer?
Ya no hay esperanza ni en la familia, ni en las finanzas, ni en los estudios, porque nos hemos desencantado por estudiar. Nadie quiere prepararse. Nadie quiere ir más allá en sus estudios, porque hay que buscar el pan de cada día. ¿Y para qué estudiar? ¿Dónde nosotros vamos a poner en práctica todo eso que hemos aprendido? Resulta que la tierra que Jeremías había comprado era evidencia que el pueblo de Israel, el que se habían llevado cautivo, el pueblo de Judá iba a regresar. Esa heredad que Jeremías compró era una tierra de sueños, era una tierra de respuesta para muchos. Mucha gente se iba llorando. ¿Cuándo volveremos a nuestras casas, a nuestras tierras? ¿Cuándo nosotros regresaremos a ellas? Había una manifestación, había un sello, había una promesa, había una evidencia de que el pueblo que se había ido regresaría. Y por eso el Señor le decía: Jeremías, compra, porque aquí no todo está perdido. No todo está perdido. En estos tiempos de crisis, así como esa tierra que Jeremías compró era una tierra de esperanza para aquellos que habían sido trasladados, así en estos tiempos de crisis, Venezuela es una tierra de esperanza para los que se han ido y para los que estamos aquí. En estos tiempos de crisis, tu familia es una tierra de esperanza. En estos tiempos de crisis, sus estudios son una tierra de esperanza. En esos tiempos de crisis, ese pequeño negocio o esa empresa que tú tenías que cerraste porque dijiste que no podías continuarla porque no era el momento correcto, esa es tu tierra de esperanza. Y el Señor te dice en este tiempo: invierte, no guardes, invierte en lo que el Señor te ha dado. ¿Qué es lo que tú tienes? Una familia, invierte en ella. ¿Qué es lo que tú tienes hasta ahora? Tus estudios, inviertes tus estudios. No, pero es que ya no podemos, se hace difícil, las conexiones a internet. Entonces lo que nos estamos invirtiendo es en el sueño, en la apatía, en la flojera. Jamás mandaron a Jeremías a dormir, sino lo mandaron a negociar. Compra. El Señor te dice en este tiempo: compra. No tienes un sueño, pues el Señor te lo está dando. Es el momento de lanzarte. Es el momento de luchar. No es el momento de arrinconarte, de colocar la cabeza entre las piernas y de atemorizarte y decir: hasta aquí, yo no puedo más con esta familia, no puedo más con mis hermanos, me rindo. Quizás como los arietes golpeaban las murallas de Jerusalén, golpeaban las puertas de Jerusalén. Así has sido golpeado una y otra vez, quizás en el amor. Estás desilusionado, frustrado en el asunto del perdón. ¿Cuántas veces te han herido? Y le puedes decir al Señor en este día, o anteriormente ya se lo habías dicho: Señor, no sé cómo amar, yo tengo un corazón destruido. Yo no puedo creer más en la gente. Yo he confiado y siempre las personas me han hecho daño. Me dices que ames al enemigo, pero ¿hasta cuándo yo voy a amar al enemigo? Me estás pidiendo que perdone una vez más, que vuelva a amar a que me hirió. Señor, pero ¿cómo yo hago eso? ¿Será posible? ¿Será posible tener fe nuevamente? ¿Será posible intentarlo una vez más en perdonar a aquella persona? ¿Será posible que yo voy a volver a intentar en las finanzas y que podré salir adelante porque lo he hecho una y otra vez? ¿Será posible? Claro que es posible. Es así como el paralítico de Betesda tenía 38 años allí tirado. Y no era que él se había rendido, porque cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Que parecía una pregunta fuera de lugar, y le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, lo he intentado varias veces, yo trato de llegar allá, pero hay uno que siempre se me adelanta y se lanza primero que yo en el estanque cuando el ángel mueve las aguas. Él lo intentó una y otra vez, y resulta que en el año 38 se le apareció el propio Mesías y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Podría haber dicho: ¿cuántas veces lo intenté y no lo logré? 38 años. Así como Jeremías obedeció y buscó respuesta, porque Job también lo dijo en una ocasión: aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé delante de él mi causa. Tú puedes tener una cantidad de preguntas, pero obedece. Jeremías no tenía respuestas.
El Señor simplemente le dijo: he aquí, yo soy Yahweh, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y después el Señor comenzó a relatarle lo que Él tenía planificado, lo que iba a ocurrir con la gente de Jerusalén y con la nación de Judá. Vamos que sí puedes. Y nuevamente te pregunto, ¿será que se puede? ¿Será posible tener fe nuevamente? Y te respondo una vez más, vamos, que sí se puede y es ahora. ¿Sabes por qué es ahora? ¿Sabes por qué es ahora? Porque nosotros tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando. Una gran nube de testigos que pasaron por momentos peores en sus vidas. Y nos están diciendo ahora y nos están dando aliento y nos dicen: vamos, que tú sí puedes, levántate, vuelva a intentarlo. ¿Y sabe dónde está esto relatado? En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 señala: por tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Precisamente cuando nuestra fe es probada, demostramos de qué estamos hechos. Precisamente cuando nuestra fe es probada, nosotros demostramos de qué estamos hechos. ¿Y quiénes son esa grande nube de testigos? ¿De quiénes está conformada esa gran nube de testigos? Resulta que en Hebreos, en el capítulo 11, a nosotros nos muestran una galería, un corredor de héroes. Maravillosas historias están allí reflejadas, completamente cortas. Estratos de la vida de estos personajes aparecen allí. Esa es la gran nube de testigos que nos dice: vamos, avanza, que tú puedes. Nosotros estamos obligados a avanzar, porque tenemos a todos estos vencedores registrados allí. Esta gente fue probada y esta gente venció. Y ellos nos están diciendo una vez más: mira, nosotros pudimos lograrlo, ustedes también pueden. Y yo tomé solamente a dos. Y tomé a Noé. Y nos señala aquí en el libro de Hebreos, como ya te lo dije, en capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros ahorita podemos excusarnos y decir: es que el mundo está de cabeza. Es que ya, por más que le hablemos a la gente, no hay nada que hacer. Noé nos está diciendo aquí, en este tiempo, nos dice: mira, de mi generación se salvaron solamente 8. 8 personas se salvaron de mi generación. Y duramos 120 años soportando burlas, conductas desenfrenadas, mira, soportando violencias. Por 120 años lo soporté con mi familia. ¿Y sabes qué? Nos está diciendo Noé: nosotros nunca nos rendimos, pues tampoco tú te puedes rendir. 120 años. La gente burlándose de él. Y solamente de toda esa generación se salvaron 8. Es el tiempo de nosotros andar por fe. Es el tiempo de nosotros creer, ir más allá de la razón humana que perturba, que daña, se daña lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es un obstáculo en nuestras vidas, es una barrera. Nosotros debemos derribarla. Si hay algo que darle con los arietes, es a la incredulidad, que nos llena de mucho temor, que nos arrincona y nos impide a nosotros lograr nuestro destino profético. Sara tuvo un bebé en su vientre. Nos señala aquí: y Sara, esa mujer era estéril. 11:11, Hebreos 11:11. Recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había prometido. Sara creyó. Sara se mantuvo allí. Y Sara nos está hablando hoy. Y Sara nos dice: yo esperé 70 años para tener mi bebé en mi vientre, cargarlo en mis brazos, amamantarlo con mis pechos. Y tú me vas a decir a mí que tienes 5 años luchando por alcanzar un proyecto y que te vas a rendir. Me vas a decir hoy a mí,
nos dice Sara, que tienes 3 meses batallando con una conducta, con un pecado, tratando de cambiar, de dejar el odio, el enojo, la rabia, que tienes 3 meses en esa batalla y me vas a decir a mí que te vas a rendir. Sara, nos estás llamando la atención hoy. Esos héroes de fe nos dicen: no te rindas. Nosotros no podemos rendirnos. No es el tiempo de rendirnos, es el tiempo de continuar. El Padre presenta otra verdad. Todo lo mira desde otro ángulo, desde las perspectivas de las posibilidades. Y en Isaías 41:18, Él nos dice: sobre las cumbres áridas abriré ríos y manantial en medio de los valles. Convertiré el desierto y la tierra reseca en fuentes de aguas. Haré crecer en el desierto cedros, acacias, rayanes y olivos. Pondré en la región árida cipreses, olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan que la mano de Yahweh ha hecho esto. Nadie más puede hacer eso. Nadie más tan maravilloso puede hacer eso. Resucitar sueños muertos. Solamente Yahweh. Él arroja esperanza y recuerda las promesas en tu vida hoy. Él es nuestro socorro hoy. Él cambia las circunstancias adversas porque Él va más allá de la razón humana. Lo único que perturba para que nosotros vayamos más allá y alcancemos el plan que Dios tiene para nosotros este año, aún este mismo mes, es la razón humana, la lógica humana. Siempre nosotros queremos entenderlo de acuerdo a la ciencia. Y el Señor no es así. El Señor traspasa todo nuestro entendimiento, todo nuestro conocimiento. Va más allá de lo que nosotros hayamos aprendido en el transcurso de la vida y de los años que tenemos aquí en la tierra. Marta quiso entenderlo, Marta quiso llevarlo en el conocimiento humano. Cuando mandaron a llamar Marta y María a Jesús, en esa historia que está en Juan, en el capítulo 11, enviaron a llamarlo porque Lázaro estaba enfermo. Y ella le decía: maestro, ven, maestro, ven. El maestro no fue. El maestro se apareció ya cuando Lázaro tenía 4 días sepultado. ¿Sabe lo que había allí? Mientras estaba enfermo había esperanza, pero después de muerto, lo que se pudo encontrar en el corazón de María y en el corazón de Marta era tristeza, soledad, resentimiento y dolor. En muchas ocasiones nosotros planificamos algo y queremos que ocurra en ese tiempo. Y decimos: es así, tiene que pasar así. Y hasta tratamos de que las cosas se hagan a nuestra manera. Decimos: Señor, pero es ahora. Este es el momento perfecto. Es ahora. Y hacemos decretos, hablamos y decimos: es que yo lo profetizo. Es que tiene que ser así porque yo lo sentí, porque el Señor me habló. Es ahora. Y ellas estaban así. Ellas decían: es hoy. Tiene que ser hoy que Jesucristo venga. Tiene que ser hoy que Él venga, nuestro amigo. Es ahora que tiene que ocurrir. Pero no fue así como ellos lo habían planificado y lo mandaron a llamar. Y a veces se hacen ayunos, se hacen vigilias, se llama al Padre Eterno, utilizamos textos bíblicos y nada ocurre. Y resulta que fue en el peor momento. Porque nosotros le colocamos a nuestra esperanza una fecha de caducidad. Y si no ocurre en el momento que queremos o cuando queremos y cómo lo queremos, entonces ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir creyendo? Vamos a dejar que las cosas ocurran. Bueno, ya no queda nada más que hacer. Ahora fue que te apareciste. Ahora es que yo voy a recibir la respuesta. Hay una muchacha que se llama Yusra Mardini. He hablado una cantidad de veces de ella. Ella participó en las Olimpiadas del 2016. No se ganó ni una medalla de oro. Pero esta batalla que hay en creer y no creer, en luchar por algo, en avanzar cuando las circunstancias no están dadas. Porque nosotros queremos hacerlo cuando están dadas, pero no estaban dadas. Ella salió de Siria, huyéndole a la guerra civil. Y cuando ella sale con su hermana, ella pagó por el mercado negro para que la sacaran de allí
y ella con su hermana les tocaba viajar en una balsa, y resulta que la balsa tenía capacidad para 4 personas y habían 19. Y en medio del mar la balsa se apagó y comenzó a hundirse. Y ella dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a permitirme morir aquí? Yo, que he participado en varios eventos de nataciones, campeonatos, ¿voy a permitirme morir aquí? Decía, desde el momento que se montó en la balsa, la gente le decía: no vas a llegar, es muy peligroso. Y ella decía: desde el momento que me monté en la balsa, sentía la muerte. Lo único que pensaba era en la muerte. Cuando llegó el instante de batallar contra ella, me lancé al mar con mi hermana y 2 personas más que sabían nadar. Y yo decía: no puedo dejarlos a ir solos, no puedo dejarlos solos. Y se turnaba y nadaron 3 horas para llegar a un puerto. 3 horas nadando. Y mientras nadaba ella decía, sentía que moría, pero no podía dejarlos abandonados. Sentía que moría. Era una batalla, pero luchó. Levantarse en ese momento es difícil, pero hay algo que hacer. Y allí Jesús le levantó el ánimo a Marta, porque todo estaba muerto en ella. No había fe y no había esperanza. Y le levantó el ánimo a Marta y le dijo: Marta, ¿y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ella le dijo: sí, Señor, claro que la veré, pero no ahora. Y el Señor le dijo: Marta, vamos, muéstrame dónde está. Y fueron hasta allá. Fueron hasta el lugar, y usted conoce la historia. Y él le dijo: quiten la piedra. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven. Wow, estar allí en un momento así es algo poderosísimo. Lázaro, ven. Y Lázaro caminó, y como no podía caminar con libertad, el Señor le dijo: desátenle. Es que después que los sueños se han muerto, no es posible caminar con libertad. Y por eso es que el poder del Espíritu Santo te levanta, te regocija y nuevamente despierta tu fe, para que tú puedas caminar hacia el Padre, como mirando al invisible. Como mirando al invisible, relata el libro de Hebreos. Continuó adelante como mirando al invisible. Así continuó Moisés, creyendo en medio de ese desierto, guiando a ese pueblo que le podía dar libertad. Y Lázaro salió allí, y la fe de María y de Marta se sustentó. Ya dijeron: wow, esto es sorprendente. Por eso es que cuando los ángeles hablaron con ellas y le dijeron: mira, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas corrieron, creyeron inmediatamente y fueron a decirle al resto de los discípulos y a Pedro que el maestro había resucitado, porque ya ellas sabían de qué se trataba. Y ya el Señor le había hecho un milagro. Ellas entendían de qué se trataba el asunto. Y es que no solamente era para Lázaro resucitarlo. Él te quiere sacar en este día del sepulcro del desespero, de la soledad, de la tristeza, del sepulcro de la desilusión, de la decepción, del sepulcro de la constante deuda. Lo único que tiene que hacer es quitar la piedra. ¿Cuál es la piedra? La incredulidad. Para que la gloria de Dios se mueva en nuestras vidas, lo único que nosotros tenemos que hacer es quitar la piedra. Ven, paga el precio de la fe. Empieza a tener confianza. Jeremías descansó en él. La fe siempre habla bien, aunque todo esté oscuro hoy. Mañana resplandecerá el sol, pero tienes que salir. El Señor te dice hoy: ven acá conmigo, ven, acompáñame. Te voy a mostrar lo que tú no has visto. También lo señala en el libro de Hebreos: las manos caídas se van a levantar juntamente con las rodillas que están fuera del camino. Con las rodillas atemorizadas se levantarán esas manos caídas. Por la fe nos atrevemos a pactar. Por la fe nosotros nos atrevemos a creer como niños y a ofrendar. Cuando parece que todo es una locura y se piensa que todo está perdido, se recibe la bendición, porque no hay nada imposible para el Padre. Nada imposible para el Señor. Marta limitó al Señor, y así nosotros a veces los limitamos.
Pudiste hacer algo mientras estaba vivo. Pudiste hacer algo, Señor, hace unos años atrás. Si yo hubiese sabido que la situación se iba a poner así, yo hubiese comenzado mi empresa hace 10 años atrás. Si yo hubiese sabido que esto se iba a poner así, yo hubiese sacado mis estudios hace unos años atrás. Pues no lo hiciste hace unos años atrás, porque también dudabas, porque tampoco creías, porque estabas lleno de incredulidad y de temor y pensabas que estabas destinado a la derrota. Pues ahora, cuando parece que todo está muerto, cuando te están dando duro, pues ahora el Señor te dice: levántate, cree, anda, quita la piedra, que yo hago el resto. El Todopoderoso está peleando por ti. Si Él tenía poder para hacerlo ayer, que tú estás diciendo hoy, si yo lo hubiese hecho hace 5 años atrás. Si Él tenía poder para hacerlo hace 5 años atrás, es el mismo Dios que tiene el poder para hacerlo ahora. Si Él lo podía hacer hace 3 meses, es el mismo que está capacitado para ordenar tu vida hoy. Yo quizás hubiese cambiado cuando tenía 20 años, pero ahora también el mismo Dios de ayer puede ordenar tu vida hoy. Y lo va a hacer porque pagó un precio por ti y fue un precio de sangre. Él nos compró a precio de sangre. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque han sido comprados por precio. Anteriormente nadie hacía nada por nosotros. No nos ignoró cuando estábamos entregados al pecado. Éramos una tierra destruida. El Señor no nos ignoró, nos miró. Y en este tiempo Él nos está diciendo: te he cambiado, te he transformado. Hay áreas de tu vida que estás batallando aún, porque piensas que no has podido controlarla, que el Señor no las controla, que están totalmente a la deriva. Pues Él puede hacerlo en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él te compró a precio de sangre. Y cuando el Señor te dice hazlo, fue porque ya Él lo hizo. Ya Él peleó por ti, ya Él conquistó por ti, ya lo ha hecho por cada uno de nosotros. Ya nosotros nos ha llamado coherederos con Cristo Jesús. Ya el Señor nos ha sembrado un sueño. Jeremías no tenía sueño. No tenía sueños, lo único que tenía era la palabra de Dios. Ve y hazlo, y él lo hacía. Pues el Señor le sembró uno. Asimismo el Señor te siembra un sueño hoy y te dice lucha, te dice pelea, te dice batalla, porque Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros. Vivamos por fe, no tan solamente el mes de mayo. Vivamos por fe todos los días de nuestra vida, porque el Señor es experto en resucitar esperanzas. El Señor es experto en resucitar la fe. El Señor es experto en mostrarnos cosas que nosotros ni siquiera habíamos pensado. El Señor es maravilloso y se mueve en este tiempo. Con las circunstancias que estamos atravesando, con el momento más rudo, el Señor se está moviendo. Vas a ver cómo puertas se te van a abrir, porque Él es el único capaz de abrir de nadie y que nadie pueda cerrar. Él te va a abrir puertas en este tiempo. Lucha, batalla. Tu familia es tu tierra de esperanza. Lucha por tu familia. Créelo, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá. Avanza, corre, tú no estás solo. Él te lleva de la mano. Eres su niño amado, eres su hijo amado. ¿Por qué te va a dejar el Señor solo? Jamás lo haría, jamás lo ha hecho con ninguna de las generaciones. ¿Por qué va a abandonar esta generación? Él es el mismo Dios cumplidor. Siempre ha cumplido. No va a dejar de hacerlo ahora. Ninguna situación difícil, ninguna pandemia, ningún momento rudo, ninguna economía en declive va a hacer que el poder de Dios se desplome. Jamás se desploma el poder de Dios. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que avanza, cree, susténtate cada día. Voy a estar orando por ti. Si quieres entregarle tu vida al Señor y decirle: Padre, de hoy en adelante quiero caminar contigo, quiero andar contigo el resto de mis días, porque he dejado que mi fe mengüe, me he dejado golpear por los arietes y he pensado que todo está destruido. Y no es destrucción,
Es una tierra de esperanza, una tierra de sueños. Así es mi vida y lo que está a mi alrededor también. Hay una heredad para mí. Puedes decir, después de mí, Señor, te entrego mi vida, todo mi ser, quiero que te pertenezca. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Acepto a tu Hijo amado como mi único y suficiente Salvador. ¿Y tú qué piensas? ¿Que ya no puedes más? Levántate y anda. Levántate y anda. Es una nueva oportunidad que se abre hoy para ti. Así que solo te digo que creas, que avances, susténtate en la fe y únete con gente que pueda ayudarte. Acércate al poder del Espíritu Santo, búscalo en medio de la soledad y guía a tu familia por el camino de la eternidad y de la prosperidad que solamente está en la senda de justicia que el Eterno nos ha dado. El reino jamás se detiene.